Todo aquel que es ungido por Dios siempre va a ser perseguido. Siempre Satanás lo va a perseguir para matarlo. Siempre lo va a perseguir para destruirlo. Todo aquel que es ungido por Dios tendrá amenaza, tendrá acechanza, tendrá rechazo, tendrá traición, tendrá cuanta cosa. Porque Satanás sí quiere matarte. Porque tú eres ungido, ungida por Dios. Pero manténgate enfocado. Manténgate enfocado dependiendo del Señor. No te enredes en la cosa de este mundo. No te enredes, no te descuides, no te distraigas, porque Dios tiene un plan contigo, tiene un plan. Y mientras Dios no cumpla ese plan, ese propósito contigo, Satanás no podrá hacerte daño. Satanás no podrá hacerte frente, porque fue Dios que te eligió, que te llamó. Fue Dios. Soy un soldado de Cristo. Él me eligió, Él me tomó, Él me llamó y me preparó y me hizo un soldado de su reino. Por eso la Biblia habla y dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ninguno que milita, ninguno que pertenece a una institución se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todo aquel que trabaja en una institución, en una empresa, elaborando, trabajando, haciendo lo que sea, trata de ser fiel, trata de hacer su trabajo bien, para agradar a su amo, para agradar a su jefe, para agradar a aquel que lo llamó, que lo eligió, que lo tomó y lo puso ahí. Porque todo aquel que trabaja quiere superarse, quiere que su jefe lo tome en cuenta para subir un escalón más. Pero para eso debe trabajar legítimamente, para eso debe esforzarse y no distraerse, enredarse en la cosa de la vida de este mundo. Por eso la Biblia habla, gloria a Dios, que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta debe luchar, debe someterse a los reglamentos, a las reglas, a la ordenanza que hay allí en esa institución, que hay allí en esa carrera o en esa empresa. Debe someterse a esas leyes para poder ser coronados. Entonces el Señor nos habla a nosotros. Si tú fuiste escogido y fuiste llamado, fuiste elegido a militar en el negocio de Dios, no te enredes en negocio de la vida tuya, no te enredes en negocio de esta vida, en este mundo, porque te va a distraer. Hoy hay mucha gente que está distraído por enredarse en la cosa de la vida de este mundo. Hay mucha gente que está distraído. Hay gente que han dejado de orar. Hay gente que han dejado de predicar. Hay gente que han dejado de ayunar. Hay gente que han dejado de consagrarse al Señor porque están enredados en la cosa de la vida de este mundo y no tienen tiempo para nada. No tienen tiempo para Dios. Sí, tienen tiempo para buscar las cosas del mundo, las cosas de la tierra, pero no tienen tiempo para buscar las cosas de Dios. Y todo aquel que opera, todo aquel que hace así, no está trabajando legítimamente, no está militando en el negocio de Dios. No es fiel porque se está distrayendo de la cosa espiritual, de la cosa del reino de los cielos. Por eso la Biblia habla que no debe, aleluya, enredarte. No se enreda en la cosa, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. Jesús te tomó, a mí me tomó Jesús como soldado para que dependa de Él. Él me va a suplir, Él me va a sustentar, Él me va a conceder lo que yo necesito y me voy a someter a su voluntad,
Ahora nosotros nos desesperamos. El hombre es un desesperado. El hombre se desespera en todo y no espera la voluntad ni el tiempo de Dios. Por eso hay muchos cristianos que están fracasados, que han fracasado, hermanos. ¿Por qué? Porque se han desesperado en el reino de los cielos. Si Dios te llamó, si Dios te eligió, si Dios te cogió, es para algo grande. Y Él tiene el dominio y el control de tu vida. Porque Dios fue que te llamó, Dios fue que te eligió, Dios fue que te escogió. Él tiene el dominio. La muerte no podrá contra ti. El diablo no podrá contra ti. El infierno no podrá contra ti. Mientras Dios no cumpla su propósito, mientras Dios no cumpla su palabra sobre tu vida, no importa que el infierno venga sobre ti, no importa que el brujo, el satanita, no importa que el hechicero, no importa que quieran mandarte a matar, no importa que le pongan preso a tu cabeza, no importa. Mientras Dios no termine contigo, Satanás no podrá hacerte frente. Eran muchas amenazas que tenía David, el ungido de Dios. Fue muchas veces que Saúl, el rey, mandó a matarlo y él mismo quiso matarlo. Gloria a Dios. Fue mucha amenaza. Pero Dios fue que lo llamó, Dios fue que lo eligió, Dios fue que lo sacó y lo ungió como rey de Israel. Todo aquel que es ungido por Dios siempre va a ser perseguido. Siempre Satanás lo va a perseguir para matarlo. Siempre lo va a perseguir para destruirlo. Todo aquel que es ungido por Dios tendrá amenaza, tendrá acechanza, tendrá rechazo, tendrá traición, tendrá cuanta cosa. Porque Satanás sí quiere matarte. Porque tú eres ungido, ungida por Dios. Pero manténgate enfocado. Manténgate enfocado dependiendo del Señor. No te enredes en la cosa de este mundo. No te enredes, no te descuides, no te distraigas, porque Dios tiene un plan contigo, tiene un plan. Y mientras Dios no cumpla ese plan, ese propósito contigo, Satanás no podrá hacerte daño. Satanás no podrá hacerte frente, porque fue Dios que te eligió, que te llamó. Fue Dios el que te levantó. Fue el Señor. Pero tú no te desesperes. No te desesperes. Porque lo tuyo viene. Dios va a obrar. Dios va a trabajar. Dios va a ministrar. Dios va a tomar el control y el dominio de tu vida. Si has sentido presión fuerte, Dios te está preparando. Dios te está preparando porque Dios llama, prepara. Y en ese proceso, dura mucho tiempo Dios preparándote. Puede durar mucho tiempo como Dios preparó a José. Usted sabe que Dios preparó a José. José que pasó por traición. José que lo tiraron en una cisterna. José que sus mismos hermanos no creían en su sueño. Que sus mismos hermanos lo rechazaban y tendían envidia. Y por envidia lo querían matar. Lo tiraron en un pozo de aguas que no tenía agua. Después lo sacaron, lo vendieron a los ismaelitas. Y después entonces los ismaelitas lo vendieron allá en Egipto. Gloria a Dios, aleluya. Todo eso son procesos, hermano. Luego de todo eso, fue mayordomo de Potifar. Y luego entonces vino Satanás, lo acusó la mujer. Y luego fue preso. Y duró un tiempo preso allí. Todo eso son procesos. Dios preparando su vida. Y luego fue gobernador. Así mismo es el proceso de Dios. Dura mucho. Dios te llama. Dios me llamó. Y si me llamó era para algo fuerte. Si me llamó es porque Dios tiene un plan conmigo. Sí, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Sí, y todo lo que tú estás pasando ahora mismo es porque Dios tiene un plan y Dios te está preparando para subirte a otro nivel. Dios te está preparando para subirte a otro nivel de gloria. Porque Dios quiere que tú tengas fe. Porque Dios quiere que tú confíes. Porque Dios quiere que tú dependas de Dios y no de los hombres. No te distraigas en este mundo. No te distraigas, no te aferres, no te enamores de este mundo. Puedes usar las cosas de este mundo, pero no te aferres ni te enamores de este mundo. Porque Dios tiene un plan contigo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El que milita, el que está en el reino de los cielos, el que está con el Señor, no se enreda en el negocio de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fue Dios que te tomó a ti como soldado, para que tú seas un guerrero en el Señor. Así que levántate en pie de guerra.
Levántate, que esa prueba que tú tienes no es para muerte, sino para subirte de nivel, para que tu fe crezca y confíes más en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Atalaya de Cristo, Vladimir.